España. Boletín Oficial del Estado. Viernes 12 de diciembre de 2025. Hoy vamos a analizar un abanico de temas que reflejan el pulso del país, Desde la lucha contra la obesidad infantil y la promoción de la cultura. hasta el fomento de una industria más sostenible y la protección de nuestro patrimonio etnográfico. Y veremos también cómo se gestionan subvenciones clave y el día a día de la administración. Vale, pues vamos a desgranar esto. Empezamos con un tema de salud pública que nos toca muy de cerca. La obesidad infantil, a la que ya llaman la epidemia silenciosa del siglo XXI. Totalmente. El boletín publica una subvención directa a la Gasol Foundation para su programa Fibalin, y los datos que la justifican son para tomar nota. Sí, La prevalencia mundial de sobrepeso en niños ha saltado del 8% en 1990 a casi el 20% en 2022. acción aislada, ¿verdad? Se enmarca en una estrategia mucho mayor. Claro, el Plan Estratégico Nacional para la Reducción de la Obesidad Infantil. Exacto, que a su vez se alinea con la Garantía Infantil Europea. Es la Administración reconociendo que esto no es un problema de salud individual, No, para nada. es un problema estructural que a menudo va ligado a la desigualdad social. Aquí me surge la primera pregunta. Las subvenciones directas sin concurso público. La justificación que se da es la singularidad de la fundación. Ujú. A ver, entiendo la urgencia y la experiencia de la Gasol Foundation, pero al saltarse el concurso, ¿no se abre la puerta a una cierta arbitrariedad? Claro, ¿Cómo se asegura el Estado de que esta es realmente la mejor opción y no solo, la más conocida? esa es la cuestión clave siempre que se usa la vía de la subvención directa. La ley las permite, pero para casos muy específicos. ¿Cómo cuáles? Pues donde un licitador tiene una capacidad única para ejecutar un proyecto, ya sea por su metodología, su implantación, su especialización. Ah, vale. En este caso, se argumenta que el programa Fibalin de la Fundación tiene una metodología de intervención integral. Actuando sobre la actividad física, la alimentación, el sueño, el bienestar emocional, todo. Exacto, algo que es difícilmente replicable. Pero, y esto es fundamental, la contrapartida es que los mecanismos de control y de justificación de cada euro gastado son extremadamente rigurosos. O sea, no es un cheque en blanco. Para nada. Es una adjudicación con una lupa encima. Entendido. Es una apuesta por la especialización frente a la competencia abierta. Y de la salud del cuerpo, pasamos a la del alma, a la cultura. Pero desde dos perspectivas que no podrían ser más diferentes. Exacto. Por un lado, tenemos al Estado actuando como, no sé, como una especie de aseguradora de lujo para el arte. Sí, Se otorga la garantía del Estado para una exposición con 294 obras. y hablamos de piezas de artistas como Pablo Palazuelo, Eduardo Arroyo o Ed van der Elsken. Obras cedidas por fundaciones y colecciones particulares de altísimo valor. Un momento. Garantía del Estado. Suena muy potente, pero ¿qué significa en la práctica? ¿Es como si el gobierno se convirtiera en la compañía de seguros de la exposición? Es exactamente eso. Imagínate el coste de asegurar casi 300 obras de arte de primer nivel para una exposición temporal. Inasumible. La prima sería astronómica, probablemente inasumible para muchas instituciones. Con la garantía del Estado, el gobierno básicamente dice, tranquilos, si pasa algo, respondemos nosotros. Si una obra sufre un daño o es robada, el Tesoro Público cubrirá la pérdida. Es una palanca financiera potentísima que permite traer a España exposiciones de un calibre que de otro modo, Solo veríamos en el Louvre o en el MoMA. exacto. Sin este mecanismo, nuestro acceso a la cultura de primer nivel sería mucho más limitado. Es una herramienta invisible pero crucial, desde luego. Y en el mismo boletín, el foco se desplaza Sí, cambia por completo. de estas grandes obras de arte a un patrimonio mucho más frágil, más anónimo. Se inicia el expediente para declarar Bien de Interés Cultural, un BIC, la alquería de Río Malo de Arriba en Las Urdes, Cáceres. Y aquí es donde se pone realmente interesante. El lenguaje del documento. Sí, es fascinante. No es un texto administrativo frío, es casi una pieza etnográfica. Exacto. Nos sumerge en la historia de Las Urdes. Habla de su leyenda negra, de las visitas de Alfonso XIII o Marañón. Y la descripción arquitectónica es increíblemente poética. Sí que lo es. Describe las casas como una extensión del paisaje, el uso de la pizarra, las viviendas arracimadas, con esquinas redondeadas para dar estabilidad. Ujú. Incluso cita a un académico francés, Maurice Legendre, de 1927. A ver, ¿por qué este nivel de detalle casi literario en un documento legal? ¿No bastaría con delimitar la zona en un mapa y ya está?
porque lo que se protege no es solo un conjunto de piedras. Claro. Es un lugar de interés etnológico. La ley obliga a definir qué lo hace especial, su valor intangible. Hay que capturar la esencia de una forma de vida. Una simbiosis única entre el ser humano y un paisaje muy duro. Justo. Ese lenguaje poético es en realidad una herramienta legal precisa para justificar y definir el alcance de la protección. Si no defines con detalle por qué es valioso, ¿cómo sabrás qué debes proteger en el futuro? Tiene sentido. Se protege la forma de construir, la adaptación al terreno, la historia. Cada esquina redondeada cuenta una historia de necesidad y sabiduría popular, y la ley tiene que reconocerlo para que la protección sea efectiva. Pasamos de proteger el gran arte a proteger la sabiduría de la subsistencia. Y hablando de economía, el boletín trae un paquete de medidas muy ambicioso. Sí, que busca definir la economía del futuro de España. Se publican las bases de un programa de ayudas a la innovación y sostenibilidad industrial. Esto no surge de la nada, ¿eh? Está directamente alineado con las grandes estrategias europeas del momento. Claro, normativas como la NZIA o la CRMA. Exacto. Dicho en plata, la primera, la Ley de Industria Cero Emisiones, busca que fabriquemos aquí, en Europa, las placas solares, los electrolizadores, todo eso, en lugar de importarlo masivamente. Justo. Y la segunda, la Ley de Materias Primas Fundamentales, intenta que no dependamos de un puñado de países para obtener el litio, el cobalto, las tierras raras. ¿Qué necesitan esas tecnologías? Pues estas ayudas son la manera que tiene España de subirse a ese tren y competir en esa carrera. Y se enfoca en sectores muy estratégicos: agroalimentación, aeronáutica, defensa, medicamentos y, por supuesto, la descarbonización. Pero hay un requisito que me llama la atención. A ver, Los proyectos deben cumplir con el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. suena bien, pero el diablo suele estar en los detalles. ¿Cómo se verifica esto? Deben acreditarlo con un informe de una entidad externa validada. Y aquí es donde planteas una duda legítima. El riesgo del greenwashing, del lavado de imagen verde, Claro, que impide que una gran empresa contrate a una consultora amiga para que le dé el visto bueno. Esa es exactamente mi duda. ¿Quién vigila a los vigilantes? es un desafío constante. El sistema se basa en un doble control. Primero, la acreditación de esas entidades verificadoras por organismos nacionales. No vale cualquiera. Vale. Y segundo, en los mecanismos de auditoría y muestreo posteriores por parte de la propia Administración. En este caso, la sociedad estatal Sepides, que es la que gestiona las ayudas. O sea, hay un segundo filtro. Es un sistema que busca ir más allá del simple titular verde y analizar el ciclo de vida completo de un proyecto, su consumo de agua, su impacto en la biodiversidad. No es perfecto, pero es un intento de ponerle dientes a la sostenibilidad. Y de estos planes macro, el boletín nos lleva a cómo ese dinero se capilariza en la sociedad. Ahí es donde se ve de verdad el impacto. Vemos ayudas a los ayuntamientos de Ourense, Cáceres o Gandía para el transporte público, o a la Liga de Fútbol Femenino y la Federación de Baloncesto. Pero hay un caso que me ha dejado fascinado por su nivel de detalle: ¿Cuál? las ayudas para la conservación de razas ganaderas autóctonas. Sí, es un ejemplo perfecto de cómo las grandes políticas aterrizan. Se financia la creación de libros genealógicos para estas razas. Y no solo eso. Se incentiva a las asociaciones a depositar material genético en el Banco Nacional de Germoplasma Animal. Y aquí viene la cifra. A ver. Se dan puntos extra a quienes depositen un mínimo de 3.000 dosis seminales de al menos 25 donantes distintos. 3.000 dosis. Es increíble el nivel de detalle. Parece sacado de una novela de ciencia ficción, pero es gestión pública pura y dura. ¿Por qué este nivel de microgestión? Porque ahí es donde la estrategia general se vuelve tangible y efectiva. Proteger la biodiversidad no es un concepto abstracto de un PowerPoint. No, claro. Significa asegurar la variabilidad genética de la oveja merina negra o de la vaca pajuna. Esas 3.000 dosis son un arca de Noé genética a escala nacional. Una póliza de seguro biológica. Totalmente. Contra plagas, enfermedades o los efectos del cambio climático. Y muestra el patrón del que hablábamos. Una gran política que se despliega atendiendo a la movilidad de un ciudadano en Gandía, a la igualdad de una futbolista y a la supervivencia genética de nuestro patrimonio rural. Conecta lo global con lo local de una forma muy poderosa. Bien, hemos visto las grandes líneas políticas, pero ¿cómo funciona la maquinaria del Estado en su día a día? La fontanería interna, que decimos a veces. Eso es. Y el boletín es una ventana privilegiada a esa fontanería.
Por ejemplo, en el ámbito internacional, encontramos un acuerdo con Marruecos. Un acuerdo para la enseñanza de la lengua árabe y la cultura marroquí en los centros docentes españoles que están allí, en Marruecos. Es un mecanismo de cooperación cultural. Sí, Marruecos pone el profesorado y España paga unas compensaciones económicas. Lo interesante son los detalles. El acuerdo ya contempla qué pasa si los presupuestos no alcanzan. Las compensaciones se reducen proporcionalmente. Es muy previsor. Y se crea un comité mixto de seguimiento para resolver controversias. Suena muy diplomático, pero en la práctica, ¿estos comités no acaban siendo un lugar donde los problemas se estancan en lugar de resolverse? Puede pasar, sí. Pero su función principal es preventiva. Obliga a ambas partes a mantener un canal de diálogo abierto y formal antes de que un problema pequeño escale. Para que no vaya a más, claro. Es el mecanismo para evitar que un desacuerdo sobre un pago o el currículo escolar se convierta en un incidente diplomático. Es la fontanería de las relaciones internacionales. Menos glamurosa que una cumbre, pero absolutamente esencial. Y de la diplomacia a la administración interna, al empleo público. Se publican varias convocatorias, pero me quiero detener en los concursos de traslados. Ujú. En la valoración de méritos aparece un criterio que genera mucho debate: la conciliación de la vida personal, familiar y laboral. Se otorgan hasta 5 puntos por el cuidado de hijos o de un familiar dependiente, con un punto extra para familias monoparentales o numerosas. Aquí es donde surge la tensión. Por un lado, es una medida socialmente avanzada, un reconocimiento de los cuidados. Desde luego. Pero, por otro, ¿no corremos el riesgo de primar las circunstancias personales por encima del mérito profesional? ¿Podría un funcionario brillante, con una trayectoria impecable pero sin cargas familiares, verse perjudicado? Esa es la tensión fundamental y es un debate muy vivo dentro de la función pública. Claro. La administración aquí se debate entre dos roles: ser un empleador que busca la máxima eficiencia y meritocracia y ser un actor social que debe promover valores como la cohesión familiar o la igualdad de género, porque tradicionalmente los cuidados recaen más en las mujeres. Exacto. La ley intenta ponderar ambos mundos. Los méritos profesionales, la antigüedad, la formación siguen siendo la base, pero se introduce este factor corrector social. El debate eterno. El debate eterno es si esa corrección es proporcionada o si, como apuntas, puede llegar a distorsionar en algunos casos el principio de mérito y capacidad. No hay una respuesta fácil. Y la variedad de acuerdos que se firman es enorme. Vemos uno del Ministerio de Inclusión con el CSI, para diseñar un proyecto de inclusión social en Doñana. Otro de la Asociación Española contra el Cáncer con el INGESA, para dar apoyo en hospitales de Ceuta y Melilla. Incluso la onda expansiva llega hasta la empresa privada. Sí, se publica la modificación del convenio colectivo de Hewlett-Packard. ¿Y qué se modifica? Pues se adapta a la nueva normativa de igualdad y no discriminación de las personas LGTBI. Y no es una declaración de intenciones, ¿eh? No es solo un titular. No. Incluye un protocolo detallado contra el acoso y, muy importante, un glosario para aclarar términos como transgénero o intersexualidad en el entorno laboral. Esto demuestra cómo algo que empieza como una ley abstracta en el Parlamento acaba convirtiéndose en una herramienta concreta en el día a día de un trabajador. Exacto. Va más allá de que una empresa cumpla una ley. Demuestra cómo el BOE actúa como catalizador. Una ley se aprueba, se publica aquí. Y meses después. Se convierte en un protocolo con un lenguaje definido en el manual de un empleado. Esto significa que si una persona LGTBI sufre acoso en su oficina, ahora tiene un procedimiento específico y reconocido al que acogerse. Con un lenguaje que le ampara. Y que la empresa está obligada a entender y aplicar. Es la traducción final de la política a la vida cotidiana. Entonces, si juntamos todas las piezas, ¿qué imagen nos devuelve este boletín del 12 de diciembre? Es como una tomografía axial de un país en un día concreto. Totalmente. Vemos al Estado intentando pilotar grandes transiciones, la energética, la digital, mientras a la vez gestiona los detalles más nimios de la vida. Totalmente. Hemos visto cómo una gran estrategia europea sobre materias primas acaba conectada con la protección del material genético de una oveja. Increíble. Hemos visto cómo un debate sobre derechos LGTBI se materializa en el convenio de una empresa tecnológica. Y cómo el deseo de preservar una cultura ancestral se traduce en un lenguaje casi poético dentro de un documento legal. Se publican cientos de páginas de normativas, acuerdos, subvenciones. Todo basado, al menos en teoría, en principios de transparencia y legalidad. Lo que me lleva a una reflexión final para quien nos escucha. En este mundo de información instantánea, de tweets, de titulares que duran segundos,
¿Qué valor real tiene este sistema tan detallado, tan formal, a veces tan exasperantemente lento, de registrar cada acción de un Estado? Es una buena pregunta. ¿Es una garantía insustituible de orden, de equidad y de memoria institucional? ¿O es el vestigio de una burocracia del siglo XIX que lucha, y a veces fracasa, por adaptarse a la velocidad vertiginosa del siglo XXI?